Buenos días, señoras y señores. La Universidad Politécnica Estatal del Carchi agradece su participación en este acto de deliberación pública y rendición de cuentas del periodo fiscal 2022. La UPEC, a través de su rector, rinde cuentas de su gestión y trabajo ante la sociedad de Tulcán, del Carchi, de la región y del país, demostrando su compromiso de servicio con la sociedad carchense, ecuatoriana y de la zona de integración fronteriza. Para iniciar este acto, entonamos las notas del himno nacional del Ecuador. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Es momento de saludar y agradecer a quienes nos honran con su presencia, de manera especial autoridades provinciales, representantes de los gobiernos locales, autoridades educativas, invitados especiales, instituciones, comunidad universitaria y a todas las personas que se suman a través de las redes sociales, a través de redes a este acto de trascendencia en la vida institucional de la UPEC, presidido por el doctor Jorge Mina, rector, la ingeniera Delia Jiménez, coordinadora provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la doctora Teresa Sánchez, vicerrectora, la abogada Marcela Pozos, secretaria general, y la magíster Beatriz Villarreal, directora de Planificación. Un cordial saludo para ellos. Segundo, bienvenida a la socialización de los resultados de gestión 2022 y explicación de la metodología adoptada en el proceso de rendición de cuentas. Interviene la magíster Beatriz Villarreal, directora de Planificación y Aseguramiento de la Calidad. El conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia. Kofi Annan. Buenos días, doctor Jorge Iván Mina, rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi,
doctora Teresa Sánchez, vicerrectora, abogada Marcela Pozo, secretaria general, ingeniera Delia Jiménez, coordinadora de la Delegación Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, distinguidas autoridades que nos honran con su presencia, compañeros directivos académicos y administrativos, cuerpo docente, personal administrativo, trabajadores, estimados estudiantes, ciudadanía en general. En nombre de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, me complace en brindar la más cordial bienvenida a este acto sencillo. Tiene, sin embargo, significación trascendental que permite transparentar la gestión institucional. Al ser nuestra institución una universidad pública, es un deber y responsabilidad social rendir cuentas y comunicar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general los resultados que se han alcanzado en el 2022. Considerando que las leyes expresan la voluntad de los ecuatorianos y que se materializan por medio de sus instituciones, la UPEC acata lo establecido en la Carta Magna de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La UPEC, en función de la autonomía responsable, ha diseñado un proceso de rendición de cuentas incluyente y sostenible, que a través del uso de las tecnologías de la información garantiza una mayor difusión y alcance de los resultados de la gestión institucional. Este proceso se concreta por medio del uso de plataformas digitales que permite que las autoridades interactúen de manera directa con docentes, con estudiantes, con personal administrativo y trabajadores, actores externos y con la sociedad en general. Los mecanismos de rendición de cuentas que la institución viene implementando permiten transparentar la gestión institucional de manera permanente a través de: en primer lugar, la evaluación y seguimiento de la planificación operativa y estratégica institucional. En segundo término, se implementa el proceso de comunicación, a través del cual se difunde permanentemente el accionar de la gestión por medio de artículos y boletines de prensa, medios de comunicación locales y en los canales digitales institucionales Mindalae, así como también a través de la revista El Informativo y la gestión en redes sociales. En este mismo sentido, se elabora y difunde el informe de gestión anual y el formulario de rendición de cuentas para instituciones de educación superior. Finalmente, se efectúa la socialización del informe de gestión rendición de cuentas 2022. Este mecanismo se ha diseñado en dos fases. La primera fase, la institución socializó los resultados de la gestión con 8 días previo a este evento público presencial, para que la comunidad universitaria, actores externos y ciudadanía en general accedieran al informe y formulario de rendición de cuentas 2022 y participaron con sus observaciones, recomendaciones e inquietudes a través de las plataformas digitales institucionales. La segunda fase se desarrolla este día y corresponde a la deliberación pública. Tiene como propósito que la máxima autoridad ejecutiva de la institución presente el informe de rendición de cuentas 2022, para que la comunidad universitaria y la ciudadanía puedan interactuar con las autoridades institucionales y contribuir con recomendaciones y observaciones que permitan fortalecer la gestión institucional. Quienes en este evento presencial no puedan contribuir con su participación, lo podrán hacer hasta 15 días después de este evento presencial a través de las plataformas institucionales. Las observaciones y recomendaciones se reflejarán en un acta de constancia para garantizar el cumplimiento en la gestión 2023 y será remitida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para concluir, la información institucional que refleja el accionar de la gestión
es de acceso público por medio del subsitio web institucional transparencia.upec.edu.es, en cumplimiento a lo establecido por la Defensoría del Pueblo y por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por su atención. A continuación damos paso a la presentación de los resultados de gestión 2022, a cargo del rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, doctor Jorge Mina Ortega. Muy buenos días, compañera Teresa Sánchez, vicerrectora, ingeniera Delia Jiménez, coordinadora provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, compañera Marcela Pozo, secretaria general, compañera Beatriz Villarreal, directora de planificación, estimados docentes, estimados estudiantes, personal administrativo, compañeros trabajadores, dignísimas autoridades y representantes de las diferentes delegaciones a nivel provincial y a nivel nacional. Permítanme antes que nada agradecer nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque en definitiva demuestran lo que es la universidad, lo que es la Politécnica del Carchi, una comunidad bien sentada que en definitiva une los esfuerzos para salir adelante. Estimadas autoridades, comunidad universitaria, público presente y a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas digitales, deseo expresarles mi agradecimiento por su participación en el Foro Ciudadano de Rendición de Cuentas UPEC 2022. Tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al igual que los años anteriores en ejercicio de nuestra autonomía responsable, rendimos cuentas acerca del cumplimiento de nuestra misión, objetivos y planes institucionales a través de un recuento de las acciones más relevantes de la Politécnica del Carchi durante el año 2022. Debo recalcar que los resultados de la actual gestión se deben al respaldo generoso de todos quienes hacemos la UPEC, el que nos ha permitido mantener nuestro compromiso inamovible de ofrecer calidad académica, investigación pertinente y una vinculación eficiente como los pilares principales de esta casona. En el 2020, al asumir el cargo de rector, expresé a ustedes que esperaba no defraudar la confianza depositada en mí para dirigir esta gran institución. Hoy, con humildad, les digo que espero continuar estando a la altura de la calidad humana que ustedes han demostrado con sus acciones. Reflejando la coherencia de lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2025 y del Plan Operativo Institucional 2022, nuestra institución ha trabajado bajo 4 lineamientos estratégicos: el crecimiento y desarrollo institucional, el desarrollo de la comunidad, la generación del conocimiento y la gestión del aseguramiento de la calidad. Como parte del crecimiento y desarrollo institucional, podemos acentuar las actividades cumplidas en el marco de la sostenibilidad, el emprendimiento, la internacionalización, el uso social del conocimiento y claramente la ampliación de nuestra oferta académica en grado y posgrado, acompañado del establecimiento de instalaciones e infraestructura acorde a las demandas de estudiantes y docentes. La adjudicación de becas, los planes de capacitación e inducción, las ferias, seminarios y encuentros académicos son también acciones que nos permitieron, durante el pasado año, generar desarrollo institucional. De igual manera que enfocamos nuestros esfuerzos al desarrollo que se produce puertas adentro, también repasaremos los nexos eficaces y de impacto que se generaron entre la academia y la sociedad, aportando de esta manera al desarrollo de la comunidad local, provincial y regional. De manera efectiva, veremos cómo los proyectos de vinculación que se efectúan bajo una convocatoria abierta a la sociedad,
las prácticas preprofesionales realizadas por nuestros estudiantes, la programación anual de cursos ofertados a través de educación continua a la ciudadanía, el permanente seguimiento a graduados y la activación de la bolsa de empleos nos están permitiendo lograr las metas propuestas por la actual gestión. En lo que respecta a la generación del conocimiento, durante el año 2022 potencializamos los procesos de investigación básica, aplicada, formativa y participativa de estudiantes y docentes, así como el posicionamiento de las publicaciones de la universidad que se evidencia en las indexaciones de nuestras revistas y libros, ampliando de esta manera la difusión de la producción del conocimiento generado en la Politécnica del Carchi. Además de la implementación y modernización de laboratorios pertinentes a nuestras áreas de educación. Cicerón expresó que una cosa es saber y otra saber enseñar. Sin embargo, nosotros creemos que además de saber enseñar, los profesores deben saber qué enseñar. Siguiendo en este sentido, la institución ha destinado cerca de $870,000 a la ejecución de proyectos de investigación y hemos logrado obtener cerca de $315,000 de organismos que han financiado proyectos investigativos de interés, mismos que luego han replicado sus resultados en publicaciones, en las aulas de clase y en la práctica con la comunidad. Como parte de la gestión de aseguramiento de la calidad, puedo garantizar que esta premisa es eje transversal en todas las funciones sustantivas de la universidad. Para el cumplimiento de estos fines nos posicionamos como una organización sostenible, siendo un referente a nivel nacional al ocupar el segundo lugar en el ranking Green Metric. Durante este año de gestión se ha generado y actualizado nueva normativa que brinda seguridad y el sustento jurídico y administrativo a los procesos institucionales. Hemos gestionado nuevos convenios de alianzas estratégicas con diversos actores, tanto públicos como privados, que permitieron fortalecer la cooperación interinstitucional en áreas académicas, de investigación y vinculación con la sociedad, llegando a ser reconocidas por prácticas ejemplares en categoría como la articulación público-privada para el desarrollo sostenible. Al finalizar, no puedo dejar de lado la satisfactoria ejecución presupuestaria que logramos en el año 2022, como resultado de la planificación oportuna, la eficiente detección de requerimientos universitarios y la ampliación de nuestros servicios a la comunidad universitaria y a la ciudadanía. De esta manera, me permito dar paso al video explicativo de rendición de cuentas en el que demostramos que en la Politécnica del Carchi educamos para transformar al mundo. Muchísimas gracias por su atención. En equipo transformamos el mundo y la educación superior de la juventud ecuatoriana. El 2022 fue un año de retos y constante crecimiento para la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, y hemos logrado alcanzar algunos de los objetivos planteados hasta el momento. Es importante destacar estos logros para poder transmitir a las nuevas generaciones que se están formando. En equipo transformamos el mundo y la educación superior de la juventud ecuatoriana. El 2022 fue un año de retos y constante crecimiento para la Universidad Politécnica Estatal del Carchi,
y hemos logrado alcanzar algunos de los objetivos planteados hasta el momento. Es importante destacar estos logros para poder transmitir a las nuevas generaciones que se están formando en esta institución el compromiso y el esfuerzo que dedicamos sin descanso para garantizar su bienestar. Somos conscientes de que nadie sabe mejor que nosotros en qué aspectos debemos cambiar y estamos comprometidos en mejorar continuamente. Es así que el 2022 dejó a la Politécnica del Carchi con una nueva institucionalidad más asentada y más madura, con 4 nuevas carreras que ya suman un total de 14 en nuestra oferta de grado. Contamos con 22 programas de posgrado vigentes a la fecha. A esto sumamos un programa de doctorado presentado al Consejo de Educación Superior. El Centro de Idiomas Extranjeros y Lenguas Nativas implementó la suficiencia en 2 idiomas más, francés e italiano. Contamos con alrededor de 3.077 estudiantes de grado y posgrado. Durante el 2022 se registraron más de 600 graduados en grado y posgrado. El 88% de docentes titulares ha sido escalafonado en el último año. Se han invertido alrededor de $80,000 en becas para estudios doctorales y programas de maestría para docentes. Asumimos la responsabilidad de tomar el proceso de admisión y nivelación de la UPEC con muy buenos resultados. Un proyecto de gran impacto académico es el mejoramiento de los servicios y procesos tecnológicos de la Biblioteca Luciano Coral a través de estanterías abiertas con una propuesta tecnológica de punta que nos permitirá fortalecer los servicios del catálogo en línea y bibliotecas digitales, implementar espacios de lectura en salas presenciales ambientadas, facilitar el acceso a la información bibliográfica, referencial y documental, convirtiéndose en un entorno de acotación y apoyo a la docencia e investigación, con una inversión sobre los $300,000, cubiertos con fondos propios universitarios. Invertimos alrededor de $1 millón en proyectos de investigación con financiamiento interno y externo. Nuestras publicaciones de impacto por parte de los docentes investigadores tuvieron un incremento del 50%. Posicionamos varias revistas institucionales en bases de datos internacionales y de la misma manera varios libros de la UPEC en las principales plataformas internacionales de distribución digital. Potencialización de entornos para la difusión de resultados académicos y científicos como la radio y televisión digital universitaria Mindalae. Organización de 15 eventos académicos para la comunidad universitaria. 20 proyectos de vinculación con la sociedad ejecutados con una inversión de $70,522 beneficiando a 27,000 personas. Fortalecimiento de la formación profesional de 600 estudiantes a través del proceso de prácticas preprofesionales. Implementación del portafolio de educación continua y prestación de servicios que beneficiaron a 3,000 personas. Implementación de 6 laboratorios de investigación formativa articulados a la docencia y vinculación con la sociedad. Reconocimiento a la UPEC en prácticas ejemplares por la Corporación Líderes para Gobernar. La Politécnica del Carchi ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el ranking Green Metric. Suscripción de 55 convenios de cooperación interinstitucional que permiten fortalecer el trabajo en áreas académicas, de investigación y vinculación con la sociedad. Entregamos alrededor de 700 becas estudiantiles en la convocatoria 2022. En temas de infraestructura, edificamos un espacio deportivo que consta de una cancha sintética, graderío, luminarias y cerramiento en el campus universitario. A esto se suma el proyecto de construcción del Centro Deportivo Recreativo Cultural que beneficiará a toda la comunidad universitaria. En la finca experimental San Francisco se construyó la planta de procesamiento de cárnicos para prácticas estudiantiles y elaboración de productos de esta materia prima. Se implementó la nueva red de datos institucional dotando de equipamiento de punta para el campus universitario por alrededor de $400,000. Más de 300 estudiantes participan activamente en los 15 clubes de artes plásticas, escénicas, musicales y deportivos. Proceso de autoevaluación de carreras realizado con base en los criterios genéricos de evaluación del entorno de aprendizaje en Ecuador. La ejecución de la filosofía y de los lineamientos estratégicos institucionales se reflejan por medio del cumplimiento de 717 indicadores y metas que conforman el Plan Operativo Institucional. Los resultados obtenidos alcanzaron el 95% de ejecución en los 7 objetivos estratégicos. La transparencia en la administración de los recursos financieros de la institución se ve reflejada en la ejecución presupuestaria de la universidad.
porque el trabajo en equipo siempre dará buenos resultados. Educamos para transformar el mundo. Tenemos ya el inicio al diálogo, debate y deliberación de los actores participantes. En este caso sería de docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios, actores externos y ciudadanía en general. Entonces, en este momento, pues cedemos la palabra al auditorio. Por favor, nos ayudan con el micrófono de este lado. Indicarles que las intervenciones serán de máximo 2 minutos y que deben presentarse con su nombre y a qué institución pertenecen. Hola, muy buenos días, distinguidas autoridades, señor rector, señora vicerrectora, personal administrativo, asamblea en general. Mi nombre es Diego Cuellar, trabajo aquí en la institución UPEC, en el área de servicios, prestando el área de guardia. Primeramente, quiero felicitar a todas las autoridades, señor rector, y quien le han acompañado en esta valiosa gestión. El trabajo que han venido realizando ha sido muy palpable, muy gratificante, que ha permitido que la Universidad de UPEC siga adelante, ha avanzado mucho. Permítanme, con todo respeto, autoridades de asamblea en general, poner un ejemplo. Distinguidas autoridades, Dios los ha elegido a ustedes para que sean de gran bendición para toda esta familia UPEC, y cómo no decirlo, para muchas personas externas. Le pongo el ejemplo que Dios ha utilizado a ustedes para que saquen adelante esa institución. Son muy bendecidos por su esfuerzo, por su preparación, por la sabiduría que les ha dado. El ejemplo que les pongo es cuando Dios escogió a Moisés para sacar en libertad al pueblo de Israel, para sacarlos de la esclavitud, con la ayuda de su hermano de Moisés, Aarón. Así es usted, señor rector, escogido por Dios. Le pongo ese ejemplo como Moisés. Aarón viene a ser su equipo de trabajo, y el pueblo de Israel representa a todos los trabajadores, en el cual ese gran propósito de Dios fue para llevarle al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pongo ese ejemplo así. Ustedes, con la gestión que han venido realizando, muy valiosa y muy acertadamente, han logrado sacar adelante esta institución y así ser una gran bendición para todos nosotros, porque hemos sido bendecidos con el trabajo y de nosotros dependen nuestros familiares. Agradecerles y felicitarles de todo corazón, y que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, señor rector, autoridades, porque esto viene de Dios. Y tras de esto, Dios tiene un propósito muy grande, en el cual a futuro se verán las cosechas de lo que se ha sembrado. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más en el auditorio que quiera hacer su participación? Por favor, en este lado. Primeramente, buenos días con todos los presentes. Soy Yamilet Pérez, estudiante de la carrera de alimentos del UPEC.
Primeramente, para los estudiantes de tal prestigiosa universidad como es la Politécnica Estatal del Carchi, es muy satisfactorio ver cómo las autoridades invierten en el futuro del país, ya que están formando profesionales que en un futuro estarán al frente del mismo. Al impartir en investigación, nos permiten a los estudiantes aprender técnicas y métodos que ratifican lo que hemos aprendido en clases, con lo cual crean un nivel alto de conocimiento. Además, dado el énfasis de invertir en investigación, nos permiten empezar desde unos inicios con investigaciones en diferentes campos, los cuales nos será muy útil para resolver cualquier situación que se nos presente en un futuro como profesionales. Así también sería un mayor realce permitir a los estudiantes realizar investigaciones fuera del país, ya que esto nos podrá dar la posibilidad de ser más competitivos no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Quiero brindar un fuerte agradecimiento al gran impulso que la gestión actual ha brindado no solo al componente académico, sino al componente científico. Y esto se puede evidenciar al ver el gran desarrollo que se tiene en ambos campos. Actualmente mis compañeros y yo contamos con un número bastante significante de laboratorios de docencia de investigación. En lo personal yo me encuentro muy feliz, ya que desde etapas muy tempranas de nuestra formación universitaria nos permiten formar parte de actividades importantes como son los semilleros, en el cual el Club de Investigación juega un papel fundamental para la formación de profesionales e investigadores. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con este espacio abierto a la participación de los presentes. Muy buenos días, estimada sociedad civil, estimadas damas que integran la mesa directiva, señor rector. Se dirige a ustedes, Verónica Lora, soy representante del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Es muy grato para mí dirigirme a usted. Sobre todo a usted, señor rector, felicitarle por este proceso transparente que ha tenido de rendición de cuentas. Quisiera comentarles un poquito de qué actividades nosotros venimos desarrollando en conjunto con la UPEC. En el año 2020 nosotros firmamos un acuerdo, un convenio para implementar medidas de adaptación al cambio climático. Nosotros hemos beneficiado a comunidades indígenas y afroecuatorianas, no solo de la provincia del Carchi, sino también de Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. Y es ahí donde la UPEC nos apoyó. Quiero expresar un saludo cordial y también el agradecimiento, porque a través de este convenio pudimos nosotros llegar a esas comunidades vulnerables que han sido golpeadas por conflictos armados y de igual manera por el índice descomunal que se puede decir de desnutrición en estas dos etnias. Nosotros pudimos con la UPEC implementar un jardín botánico que está ubicado en la parroquia La Concepción, en el cual estamos rescatando más de 100 especies que son consideradas de alto valor nutricional de nuestras comunidades. Además, pudimos establecer con los docentes de la universidad un curso de especialización en lo que es seguridad alimentaria, cambio climático y también en lo que es riesgos. También pudimos desarrollar caracterizaciones bromatológicas para ver qué especies de estas eran las más nutricionales para nuestras comunidades. Y seguimos también trabajando. Y tenga la seguridad, señor rector, que vamos a seguir haciendo inversiones en este año importantes para mejorar la seguridad alimentaria de nuestras familias y afroecuatorianas. Además, también hemos vinculado a los estudiantes, porque nosotros no nos queremos quedar solamente en el tema investigativo, como lo hemos hecho con el Departamento de Investigación de la Universidad. Hemos querido también trasladar a que sean los docentes y sean los estudiantes que se vinculen directamente con la sociedad civil. Hemos realizado también tesis en conjunto, estudios de investigación que están aportando a nuestra sociedad. Expresarle un saludo muy grato y el compromiso a través de nuestro dirigente nacional, Mateo Perrone, de que se va a seguir invirtiendo y se va a seguir ayudando. Me tomo la frase que dice, educamos transformando al mundo, su frase, pues les puedo asegurar que educamos para transformar las vidas de las familias beneficiarias agua y afro de la zona norte. Muchísimas gracias, señor. Creo que es un tema
tema interesante como para ir intercambiando criterios. En primera instancia, Yamilet, estése tranquila que este año la Politécnica, no nos olvidemos que este es la rendición de cuentas del año 2022, ¿no? Hay muchas cosas que de enero acá han pasado, pero que por un tema legal nosotros nos enfocamos estrictamente en el 2022. El 2023 para la Politécnica del Carchi está declarado el año de la internacionalización y justamente la movilidad académica tanto de estudiantes como de docentes es un elemento a cumplir y un objetivo que lo vamos a realizar en este año, porque entendemos que si queremos transformar al mundo, nuestros estudiantes tienen que estar preparados para enfrentar el mundo. Entonces esa es una dinámica que le estamos manejando. Ingeniera Berito Lora, muchísimas gracias por el apoyo que nos ha venido dando el PMA durante todo este tiempo. Y simplemente decir que el trabajo en equipo se ve representando en los logros y en los objetivos. El reconocimiento que la Politécnica del Carchi tuvo en el año 2022 por prácticas ejemplares fue justamente por el trabajo que se lo hizo tanto con OIM como el Programa Mundial de Alimentos. Y creo que es la mejor manera de rendir cuentas a la comunidad con resultados claros, eficientes y palpables para todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación y ojalá el resto de preguntas e intervenciones puedan tener también respuestas asertivas de parte de nosotros y de todos nuestros compañeros que dirigen las funciones sustantivas de la universidad. Bien, continuamos entonces con este espacio abierto para el auditorio. Adelante. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Juan Pablo Mayo Hinojosa, soy estudiante de la carrera de Comercio Exterior, pertenezco al 8º semestre y a la vez soy presidente del Club de Sostenibilidad del UPEC. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido de que las autoridades y el rector como tal nos ha dado todas las facilidades para poder llevar a cabo estos proyectos. Asimismo, gracias a eso hemos aprovechado esta plataforma para poder acceder a varios eventos y programas, los cuales ayudan a nuestra formación profesional, no solamente de manera nacional, sino de manera internacional. Asimismo, es bueno recalcar que desde la Oficina de Relaciones Internacionales se nos ha permitido participar en un concurso emitido por la Embajada de Francia y demás. Y todos esos espacios que se abren hacen que nosotros tengamos un sentido de pertenencia muy grande. Y además estamos incentivados a seguir participando en estos espacios y sobre todo lograr que la misión de la universidad, que es ser sostenible, se lleve a cabo. Y no solamente se quede en tal vez como una responsabilidad social que la vemos por encima, sino de verdad entendamos que nuestro deber como estudiantes y seres humanos es poner en práctica todo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Y el club está teniendo grandes resultados. Gracias a ustedes. Muy buenos días con todos los presentes, autoridades y personas quienes conforman la familia de la Universidad Politécnica del Carchi. Mi nombre es Sofía Ruano y quiero expresar un eterno agradecimiento y el sentimiento de felicitación a ustedes, ya que en el año 2021, con la firma del convenio interinstitucional, la comunidad educativa del Distrito de Educación 04 de 01 San Pedro de Huacatulcán se ha visto beneficiada gracias a este convenio, gracias a su intervención. En una primera instancia, a través de FabLab, se potenció mucho lo que es la educación especializada en atención a la población con un compromiso con discapacidad. Durante 36 años, la Unidad Educativa Especializada del Carchi no era legítima ante el Ministerio de Educación. Siendo así, el 5 de marzo del 2022 se obtuvo la primera resolución y se tuvo también el primer grupo de estudiantes bachilleres de la República del Ecuador por parte de la Unidad Educativa Especializada del Carchi. Y fue de gran apoyo todo el material que se entregó a esta institución educativa, material lúdico, material didáctico, pues fueron los estudiantes, padres de familia y docentes los grandes beneficiarios. Y después, con la extensión al soporte técnico de unidades unidocentes que se encuentran en sectores rurales. Por todo ello, pues quiero expresar este sentimiento de agradecimiento y felicitación y que podamos seguir trabajando articuladamente a través de los proyectos de vinculación con la sociedad. Muchas gracias.
día con todos y todos los presentes. Les saluda Carolina Álvarez, yo soy técnica nacional de COPI, Cooperación Internacional Italiana. Bueno, he llegado un poco tarde con todas las premuras del tiempo. Sin embargo, también quiero agradecer, digamos, a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, primero al considerar que es una de las universidades en donde podemos encontrar la ciudad universitaria. Me parece que estar en el contexto fronterizo abre mucho las puertas no solo a un contexto de educación y de investigación, sino también de esta cooperación internacional, en donde nos encontramos con algunas colegas aquí conocidas, FEDAC, el Programa Mundial de Alimentos, pero sobre todo reconocer que la universidad ha posicionado un tema de encuentro democrático a nosotros como COPI, Cooperación Italiana, en procesos como Escucha Nuestra Voz, en donde convivieron muchos de los adolescentes y jóvenes de esta nuestra ciudad de Tulcán, y también donde se puede tener espacios de trascendencia y transformación transfronteriza. En ese sentido, agradecer los procesos investigativos y la apertura que tiene la Universidad Politécnica para todos estos procesos de investigación, pero sobre todo para caminar hacia una ciudad de conocimiento como es la ciudad de Tulcán y también la provincia del Carchi. Por todo eso, pues, que el alma mater siga creciendo y que esperemos que sigan desarrollando todos estos procesos de investigación y de crecimiento académico. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, mi nombre es Javier Reina, vengo en representación del ingeniero Julio Robles, prefecto electo de la provincia del Carchi. Felicitarlo a usted, señor rector, a todo el personal docente, administrativo y de servicio, y a los señores estudiantes por esta rendición de cuentas y el compromiso de trabajar por el bien de la comunidad universitaria de la provincia del Carchi. Y continúen educando para transformar el mundo. Bendiciones. Muchas gracias. Acá, por favor, de este lado, tenemos una intervención. Muy buenos días, señor rector, señora vicerrectora, distinguida mesa directiva. Mi nombre es Javier Pozo, soy el presidente de la Asociación de Profesores de la UPEC. Bueno, en esta mañana también quiero darle el agradecimiento por varias circunstancias que hemos vivido desde su posición. Pero en el año 2022, algo trascendental y de mucho gratitud hacia usted, señor rector, es primero agradecer por la dotación del equipo tecnológico que nos brindó a todos los docentes titulares, en este caso fueron de los computadores portátiles, que eso es de gran ayuda para dar una mejor calidad de educación. Y también, como segundo punto, agradecer por esa apertura permanente para todos los docentes en el proceso de escalafón, que no solamente fue anteriormente en fechas establecidas, sino que ahora continuamente nosotros podemos seguir escalafonando de acuerdo a nuestros derechos. Y siga adelante, señor rector, y cuente con el apoyo de nosotros de la asociación. Muchas gracias. Gracias, Javier. Simplemente deseo tomar la palabra para hacer una aclaración, ¿no? No es donación. No es donación. Es un derecho que los docentes y todo el personal administrativo lo necesitan porque es una herramienta de trabajo. Así como nuestro personal de servicio, nuestros trabajadores necesitan el equipo de protección, el docente, como mínimo, debe estar a la altura tecnológica para desarrollar su trabajo. Así que no es ninguna donación, sino más bien es simplemente el derecho que todos y cada uno de nosotros como funcionarios universitarios tenemos para ejecutar de manera eficiente nuestro trabajo.
Un buen día con todos y con todas. Reciba un cordial saludo de la Federación de Asociaciones Comunitarias del Carchi, FEDAC, que trabajamos con Child Fund Internacional. Para nosotros es un gusto ser parte y compartir esta rendición de cuentas del que hemos construido estos espacios conjuntos. La Academia ha sido fundamental para la implementación a través de los proyectos de vinculación, para la implementación de los programas Niñez Segura y Protegida, Me Quiero, Me Cuido y Pacto. Para nosotros ha sido fundamental, más que nada el trabajo articulado, la presencia de la institución, la tecnificación que considera y más que nada garantizar el tema de la calidad humana. La calidad humana que es fundamental y el intercambio de experiencias que los y las adolescentes, niños, niñas comparten con los estudiantes de acá. Más que nada, esto genera más que nada un cambio en ellos y en ellas y generamos espacios seguros y protegidos para ellos. Para niños, niñas, adolescentes estamos generando también la articulación con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Servicio de Riesgos y Emergencias, Ministerio de Trabajo. Entonces, qué importante es para nosotros que nos unamos el Estado, la sociedad civil y la academia, que contribuya a esa transformación del que está hablando y cambiar la vida de muchas de las personas que viven en el Carchi. Así que un gusto articular y creo que es el inicio también de nuevos retos. Cada rendición de cuentas consideramos que es un inicio de nuevos retos y nuevas articulaciones para poder contribuir. Así que muchas gracias, agradecidos por las familias que son parte de FEDAC, que son parte del Carchi, que son más de 3,000 familias con las que nosotros trabajamos y articulamos. Muchas gracias. Bien, ¿alguna intervención adicional? Bien, si no hay más intervenciones, después de haber escuchado a los actores sociales, es importante resaltar que el link del formulario de aportes ciudadanos estará habilitado en la página de la universidad y redes sociales los siguientes 15 días. Para receptar sus comentarios y recomendaciones relacionadas con la gestión institucional. Posteriormente se elaborará el acta para ser suscrita por los actores y remitida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Universidad Politécnica Estatal del Carchi tiene un camino abierto de crecimiento, proceso siempre en construcción, que ha sido posible con el apoyo de autoridades, instituciones públicas y privadas, organismos sociales y, por supuesto, de la comunidad universitaria. Agradecemos infinitamente a todas las personas que desde sus respectivos ámbitos han participado y cooperado en este ejercicio de participación ciudadana para hacer de la UPEC una grande institución. Para concluir este acto, queremos invitarles a entonar las notas del himno a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. escriba con hierro en el rojo huracán de la
Bien, de esta manera damos por concluido este acto de deliberación pública y rendición de cuentas del periodo fiscal 2022. La UPEC agradece por su presencia, buenos días y hasta una próxima oportunidad.